El fin de la metáfora y tenemos el gusto de saludar, agradezco a todos los oyentes que se comunicaron con nosotros desde ya, por supuesto, al ministro Gabriel Catopodis, que ya está en contacto con nosotros, que fue agenda en la semana, digamos, por plantearlo de alguna manera, por un video que se publicó, bueno, no por el video, sino por la inauguración, por supuesto, de algunas obras que recopiló en redes sociales, pero que además generó impacto la pregunta es, ¿por un gobierno que le falta hacer y cuando hace se nota? Esa podría ser la primera pregunta para el ministro Catopodis, que ya está en contacto con nosotros. Ministro, buen día, gracias por el contacto. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, no sé si pudo escuchar lo que estábamos comentando. Sí, bueno, me parece que sí, que hay algo de eso. Claramente el Ministerio de Obra Pública tiene mucha centralidad en ese verbo de hacer, y yo creo que el gobierno ha hecho mucho en estos 10 meses y tal vez tenga que explicar mejor lo que ha hecho y tenga que, sobre todo, bueno, disputar de una manera mucho más inteligente la agenda de debate, ¿no? Que no es solamente opinar, ¿no? Instalar una agenda es algo mucho más complejo que opinar y es una tarea que tenemos que lograr articular seguramente todos los días, reforzando esa capacidad tanto del gobierno y del Estado, pero también de la militancia, ¿no? Me parece que también tenemos que ver cómo convocamos a la militancia para invertir bien las energías que tenemos. La principal capacidad que tiene esa militancia y que también tiene el gobierno es conversar, es hacerlo coordinadamente, es convencer, es volver a... El gobierno pasó de octubre del año pasado, que funcionaba en clave electoral, a un lenguaje de gestión y tal vez, bueno, tenga que ser una combinación, lenguaje de gestión y también un lenguaje militante. Ahora, hay como unas coincidencias. Voy a reformular. ¿Qué es lo que creen ustedes desde adentro del gobierno, y en este caso centralmente dentro del gabinete, que no está funcionando, si es que creen que hay algo que no está funcionando? No, volviendo un poco a tu pregunta anterior, el gobierno realmente tiene una agenda muy intensa, logró que no nos peguemos de frente con esta pandemia, que nadie se nos caiga, con un presidente que claramente se puso al mando de la crisis, que mantiene esa voz de mando y que tiene el pulso que necesita el país para dejar atrás esta crisis. Y yo creo que todavía hay, y especialmente hay un grado de confianza de la ciudadanía en ese sentido. También es cierto que hay una oposición que juega, que ha recorrido todo el espinel buscando que esto estalle y que no lo ha logrado. Fueron los presos, fueron las ocupaciones, siempre fue buscando algún motivo de agitación, pero ahí lo que hay que rescatar es una sociedad y una ciudadanía que desplegó su sabiduría más profunda, ¿no? Que actuó con mucha conciencia y que después de 10 meses de estar encerrada literalmente no se prendió en ninguna. Entonces todo eso me parece que hay que ponerlo en valor y nosotros tenemos la responsabilidad de poder contar cómo seguimos en esta etapa de la pandemia, cómo vamos a ir logrando que cada argentino pueda ir levantando cabeza, como dice el presidente, cómo nos vamos poniendo todos de pie, y eso también tenemos que poder traducirlo, tiene que estar de alguna manera, tiene que cruzar esa vida cotidiana de la gente tiene que empezar a entender de a poquito cómo va volviendo a su vida normal y cómo cada uno vuelve a hacer lo que sabe hacer. Ministro, ¿ven ustedes dentro, y ahora quiero ir a eso que mencionaba usted recién a propósito de si hay una agenda muy separada entre, digamos, las preocupaciones cotidianas de la sociedad y la que tenemos nosotros los periodistas, pero ¿ven la necesidad ustedes de un refresco, un cambio, un reordenamiento, bueno, cualquiera de esas palabras puede ser, del gabinete, o un relanzamiento del gobierno, o no? ¿Creen que simplemente es esperar a que llegue la vacuna y que ahí se va a cristalizar un trabajo que, por lo que entiendo que me dice usted, entienden que el gobierno está haciendo y que a veces no se percibe? No, me parece que en relación a la pandemia tenemos que mantener este pulso con mucha firmeza, que el gobierno tiene que seguir tomando las decisiones que
está tomando y gobernando. No vamos a dejar de gobernar, aunque la oposición no esté de acuerdo. También creo que está en discusión, está en disputa quién le pone el relato a esta pandemia y a esta crisis sanitaria, y en eso, por supuesto, que del otro lado trabajan vaciando la discusión y llenando el debate público de un ejército de trolls y de mucho ruido. Y frente a eso, a veces puede ser que el gobierno no haya tenido la reacción que tenía que tener, sobre todo en términos de una reacción más articulada y coordinada, y de vuelta, que tenga una traducción a la militancia, y que todos los que se preguntan, bueno, cómo poder sostener y acompañar y bancar este proceso, tengan herramientas discursivas para poder hacerlo y organizativas. Ahora, yendo a tu pregunta, no, me parece que todo el tiempo estamos revisando y actualizando prioridades y decisiones, y la verdad que en general no hay en la agenda por ahora, no aparece como que el cambio de gabinete o de ministros sea una llave, ni mucho menos. En todo caso, como siempre, el presidente irá permanentemente, como lo hace, revisando la gestión, y donde, bueno, amerite alguna corrección, lo resolverá. Gabriel, esta falta de digamos, de capacidad de instalar agenda, digamos, o que la agenda la fije la oposición, ¿por qué crees que ocurre? Bueno, porque creo que nos concentramos fuertemente en esa agenda sanitaria, en las medidas para enfrentar la pandemia, y tal vez nos faltó una estrategia más consistente, más inteligente, más coordinada, con un mensaje más claro a la hora de disputar esa agenda, pero es una tarea de todos los días, y es una tarea en la que tenemos que poder invertir tiempo y trabajar con mucha precisión, ¿no? Me parece que la tarea de poder explicar, de poder contar. Lo que sí también creo, Iván, es que la salida de esta situación es lenta, que hay que cargarse de paciencia, que aquellos que les entra la ansiedad se tienen que calmar. Para alguien como vos, que sos futbolero, mirar el análisis de Seba Domínguez sobre el partido de la selección del otro día. Paciencia, sí. Tranquilidad. No vamos a resolver esto, que es lo que quiere la oposición, de un solo golpe y en una sola jugada. Este campeonato es largo, tenemos en claro dónde tiene que estar nuestro foco. El presidente tiene muy en claro que el foco está en arreglar la economía, cuidar el trabajo y que nadie se caiga. Y no nos van a mover un segundo de ese objetivo. Gabriel, ¿ves la agenda nuestra de los medios divergente de lo que perciben ustedes o lo que reciben ustedes por parte de, no sé, militantes, intendentes, movimientos sociales, distintas agendas, digamos, la que tenemos los medios de comunicación y la que puede llegar a tener la sociedad, o no, o es como otra vez la espuma de la espuma de la espuma? No, hay siempre un poco de espuma, y es un poco y un poco. Lo que sí creo es que el gobierno, y es también un mensaje muy claro del presidente todos los días a los ministros, no es desde la agenda de los medios, sino desde algo mucho más constitutivo y propio, desde donde tenemos que dar las discusiones que tenemos que dar. Y la disputa, en ese sentido, hay que plantearla desde ese lugar, y no hay dudas de que hay una tarea que tiene que ser la de ampliar el frente de todos, volver a poner ese frente de todos con mayúscula. Y estamos entrando en la semana del 17 de octubre, Iván, y ese 17 de octubre, bueno, hay que hacerlo de nuevo, ¿no? Ese 17 de octubre fue una originalidad, no fue una repetición. Tenían en claro aquellos que fueron a la plaza qué había en disputa. ¿Y qué había en disputa? Bueno, poder vivir. ¿Qué había en disputa? La felicidad del pueblo. Bueno, nosotros tenemos que poder identificar con mucha claridad qué es lo que está en disputa, y poder generar todos los días motivos muy concretos, muy claros, muy precisos, para que cada ciudadano de pie, para que cada vecino y vecina de la Argentina se quiera subir a este colectivo y quiera defender este proyecto.
¿Cómo se explica esto de lo que se ha hablado, se ha dicho muchísimo, se dice más me parece en off que en on, pero la sensación de, hay una frase muy repetida de esto de falta de volumen político, con hay como digo, como si convivieran las dos cosas, ¿no? Como por otro lado también hoy sale una solicitada de apoyo de los 24 gobernadores al presidente de la nación. Y mi sensación es que las dos cosas son ciertas, como que la convivencia con los gobernadores y con, digamos, y el convencimiento que hay de un sector de la política con el presidente es alta, pero que también hay falta de volumen político. Y también discuto conmigo mismo de si eso es posible, si pueden convivir las dos cosas. Me gustaría saber tu opinión. Sí, me parece que el actual es un escenario que a todos nos agarró de alguna manera con el pie cambiado, ¿no? Y que se va ordenando y creo que parte del éxito de cómo enfrentamos esta pandemia, si se puede decir así, es el diálogo con los gobernadores, es la capacidad que tuvo el presidente de entender que este es un país federal y por supuesto ir transformando todo eso en volumen político, en consistencia para las decisiones que se van tomando, fundamentalmente con esta idea que el camino de la salida de la cuarentena no es según lo que cada uno crea, tiene que ser algo donde especialmente haya un gran y cada vez mayor esfuerzo en este momento por el cansancio de coordinación y de diálogo con todos los sectores. Sí creo que tenemos que componer un discurso político potente, claro, que entusiasme, porque tenemos que poder, porque la narrativa que tiene que tener este gobierno también es un punto de acumulación, porque no nos han llevado en algunos momentos de estos meses a discutir en la agenda de ellos, ¿no? Nos han puesto en una situación defensiva. Bueno, esa es la tensión, ese es el juego, así se da un poco el pulso de la agenda política. Ellos tienen una ventaja que pueden mentir, ellos tienen una ventaja que pueden ocupar el espacio público, que siempre el espacio público es una instancia de organización de la cosa pública y de la militancia, y tienen una ventaja además que es que bueno, claramente pueden trabajar sobre una cantidad de consignas que son vacías pero son muy ruidosas, ¿no? Y nosotros tenemos que volver a recuperar y poder construir con la gente una interpretación común de lo que está pasando. Cada argentino, cada argentina tienen que entender, y para eso, y esa responsabilidad es nuestra, es del gobierno y de la militancia, bueno, qué es lo que está en juego, qué es lo que está pasando, cuáles son las decisiones que se toman todos los días en función de, como decía el presidente en Ezeiza el último viernes, a quién vinimos a representar. Bueno, esa claridad el gobierno y el presidente la tienen muy enfocada, ¿no? Sabemos a quiénes venimos a representar. Creo que hay que poder ponerle a eso marcas militables, ¿no? La negociación de la deuda fue una, el sostenimiento de buena parte de los argentinos para que nadie se caiga en el marco de esta emergencia fue otra, la posibilidad de pensar en el horizonte de la vacuna y un horizonte de gradual pero firme salida tiene que ser otra, y la posibilidad, por supuesto, de pensar cómo volvemos a ordenarle la vida a cada uno de los argentinos que se le desordenó durante los 4 años del macrismo, y mucho. El macrismo fue imparable en su capacidad todos los días de transmitir y generar y de cargar de angustia la agenda de cada argentino y de cada argentina, de cada pyme, de cada productor, de cada empresario, de cada comerciante. Bueno, nosotros tenemos que ordenar esa vida que se desordenó en los 4 años del macrismo, perdiendo lo que los argentinos habían conquistado hasta el 2015 y que se desordenó aún más con la pandemia. Gabriel, ¿cuál es el motivo, y si te parece que digamos que el planteo que voy a hacer es correcto, y si no te pido por favor que me lo manifiestes, por el cual se decía en algún momento en el gobierno de Cristina Kirchner que uno de los puntos por los cuales Cristina confrontaba o tenía los enfrentamientos que tenía eran su sobreideologización, su temperamento, etcétera, 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 digamos, los medios, digamos, por supuesto, críticos de la expresidenta, y hoy vemos que esas características que se planteaban sobre Cristina, Alberto Fernández no las tiene, digamos, las características personales,
se reducía todo a una cuestión personal, y la agenda de, entre comillas, confrontación es la misma, digamos, o de problemas son los mismos, que es el dólar, los medios de comunicación, la justicia y el campo. ¿Significa algo? ¿Significa que los problemas hay que darles más profundidad y no quedarse en lo estético? Tal vez no coincidís con que estos sean problemas hoy del gobierno nacional. Me gustaría escuchar tu opinión sobre esto. No, son los problemas que están instalados en la agenda pública. Habría que discutir si son los problemas que le preocupan al ciudadano de a pie y que tienen un vinculante en la vida cotidiana, pero son los problemas, y muchos de esos problemas y muchos de esos temas están en la agenda por decisión del gobierno, y en todo caso lo que tenemos que hacer es poder explicar mejor por qué queremos una reforma judicial y cómo creemos que esa reforma judicial puede mejorar la calidad de justicia y la confianza en la justicia, que está en baja y que hoy tiene el ciudadano de a pie. Ahora, también creo que nosotros construimos un frente amplio, plural, que hay que seguir ensanchando en los límites, en lo horizontal, pero también en la profundidad del debate y de la discusión. Y que la grieta en algún lugar es una zona de confort, ¿no? Una zona de comodidad, donde volvemos a plantearnos lo de ellos y lo de nosotros. Y la verdad que nosotros vinimos a construir algo superador a eso, y la grieta en algún punto es el pelotero que ellos nos proponen para que nos entretengamos, y es la cancha donde ellos juegan mejor, para volver a ponerlos en términos futbolísticos. Nosotros tenemos que tener capacidad, y Alberto creo que trabaja todos los días en ese sentido, el presidente, en poder interpelar a todos los argentinos, incluidos a los sectores que apoyaron al macrismo en estos últimos 4 años, para representarlos, para interpelarlos, para disputar y para que de alguna manera también nosotros podamos plantear con mucha claridad que la grieta, y esta es una visión que tiene muy clara cada argentino, la grieta nunca le resolvió ningún problema a nadie. Entonces, poder superar eso, poder ponerse por encima de eso, no significa ni resignar, ni evitar debates, ni eludir discusiones que son profundas y que las tenemos que dar. Ministro, gracias por el contacto, de veras. Gracias, Iván, un abrazo grande. Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, pasó por el fin de la metáfora. Iván Jagroski, en Radio 10.